Les decía que es una muy buena oportunidad esta, no solo de reencontrarme con gente querida y admirada, sino de conocer esta investigación que me parece tan interesante. Es una investigación que de alguna manera abre camino para lo que estamos haciendo en la Fundación Mario Benedetti. Esa biblioteca donada por Mario, que tiene muchos materiales muy interesantes de la época, sobre todo en que Mario vivió muy activamente en Madrid, se complementa con la otra gran biblioteca que conservamos en la Fundación Benedetti en Montevideo, de más de 10.000 ejemplares, que lleva desde un Mario muy joven, diría casi los 20 años, hasta el momento en que se fue al exilio. Esa primera parte quedó en casa de sus suegros y luego la complementó cuando volvió en el año 85 hasta su muerte. Y es una biblioteca que tiene características muy similares a la que ustedes atesoran allí. Evidentemente es un Mario muy coherente, por lo que he visto, con esas anotaciones meticulosas, muy cuidadosas, que enriquecen sus lecturas, que muchas veces dentro de los libros están no solo anotaciones manuscritas, sino también fragmentos escritos por él o incluso fragmentos de periódicos sobre los autores. Es verdaderamente muy interesante ver cómo fluye la vida y la mente de Mario Benedetti en sus lecturas y en sus amores literarios. En el caso de la biblioteca que tenemos en Montevideo, hemos conservado la ordenación que él tenía, que es una ordenación geográfica, no distingue entre narrativa y poesía. Sí, en cambio, distingue teatro está aparte, tal vez por esa vocación que tuvo durante mucho tiempo como crítico teatral, en el que nuevamente se ve el cuidado, la responsabilidad, porque en la otra parte del archivo que conservamos, que es múltiples papeles, sobres, cartas, hay una cantidad de sobres con críticas de teatro en el que aparece el programa de mano, la nota previa, la crítica posterior, mecanografiada y luego publicada, con sus anotaciones para la prensa, en fin, un tesoro para los investigadores del futuro que creemos que comienza de una manera muy rica en estas anotaciones que el Centro Mario Benedetti está presentando hoy. Es no solo en cuanto a los libros, sino en cuanto a los hallazgos, de la misma manera que se conocerán pronto correspondencias de Benedetti con muchos escritores, tanto de su generación como jóvenes con los que él mantenía una relación muy rica, muy atenta, y eso también se nota en su biblioteca,
porque en la última parte de su vida hay una gran cantidad de libros de autores mucho más jóvenes, a los cuales él prestaba atención. En el caso de las anotaciones y del material que el centro está presentando ahora, es verdaderamente muy interesante ver cómo, por ejemplo, hay unas anotaciones sobre Horacio Quiroga tan cuidadosas, tan perfectas como para plantear una conferencia sobre el autor cuando habla de la generación del 900, del periodo histórico que implica el ambiente espiritual, luego la biografía con sus libros, con sus personajes, la crítica de la época a Quiroga. Ahí vemos una especie de esquema de arquitectura cuidadosamente relacionada con lo que eran sus propios intereses. En fin, creo de todas maneras que estas anotaciones, estos hallazgos en la biblioteca que atesora el Centro Mario Benedetti de la Universidad de Alicante es un precioso inicio de camino para muchos investigadores, y auguro que con el trabajo, el ejemplo del trabajo de la universidad, podamos en Montevideo seguir en esa misma línea y también hacer una investigación muy profunda de lo que fue la vida literaria de Mario Benedetti, como decía Beatriz, sobre todo como un lector muy atento, muy crítico, muy preocupado por lo que pasaba en la literatura de su tiempo. Así que les agradezco esta oportunidad, los felicito y creo que, bueno, podremos avanzar todos juntos en esa misma línea. Muchísimas gracias, querida Hortensia. Es para nosotros un placer que estés con nosotros. Vamos, aunque sea por este medio, vamos a mostrar un poco esa página a las personas que nos acompañan hoy. A ver si puedo minimizar. Alex, no puedo minimizar. Ah, pues sí, tienes toda la razón. Vamos allá. Vamos allá. Bien, como veis, nosotros tenemos ahora mismo ordenado, vamos a explicaros cómo tenemos de momento 4 secciones. Algunas de ellas ya estaban en la biblioteca, en la página. Mónica os va a explicar un poquito cómo se empezó este trabajo bajo la dirección de Babalero, y vamos a ver qué elementos podéis consultar ahora mismo en ese fondo. Bueno, pues buenos días. Yo voy a comentar algunas secciones. Hay una que es, si subes un poquito, que es de la que la conferencia de la profesora Valero nos ha servido para introducir, es la de dedicatorias, que esa ya estaba en nuestra página web, lo que pasa es que lo hemos sonado todo en un fondo. Esa sección fue realizada por la profesora Eva Valero. Yo tuve el placer de poder ser la comisaria con ella. Se creó en 2020 con motivo del centenario del nacimiento. Se titula Querido Mario, dedicatorias en la Biblioteca Madrileña Mario Benedetti, y seleccionamos, si vas abajo del todo, seleccionamos una lista con 110 dedicatorias, hay más de 1000. Nosotras seleccionamos abajo, exactamente, seleccionamos 110, hay, como digo, más de 1000, pero hicimos una selección entre las que pues pueden destacar, pues, si subes para arriba, por ejemplo, la de Rafael Alberti, ¿no?, quien dibujó en la portada de, esta creo que la cuarta, si subes arriba del todo.
yo voy a seleccionar las que a mí más me han gustado, por ejemplo, la de Rafael Alberti, quien dibujó en la portada de poemas de Nicaragua, grande y valiente, escritor Mario Benedetti, con un gran abrazo, ¿no? Sí. Vale, entonces se puede consultar la portada y se puede consultar también la dedicatoria. Hay muchísimos escritores, José Luis San Pedro, Sergio Ramírez de Monterroso, Gelman, todos los que la profesora Valera ha mencionado. Y también pues hay pues también, por ejemplo, a mí personalmente me gusta, por ejemplo, la de Carmen, que está la de Carmen Alemán, José Carlos Rovira, que hace 20 años, no, es esta la de Carmen. También tenía, no sabía de Mario Benedetti que iba a ser famosa, iba a salir en el Times, entonces se recogió. Entonces también tenemos, y también de otros personajes que a mí me parecen de personajes públicos muy interesantes, como por ejemplo Jorge Valdano, sabemos lo que le gustaba a Mario Benedetti el fútbol, o de Paco Raval, o incluso Miguel Gila o Peces Barba, ¿no? Entonces es una sección, como os digo, que ya existía, fue gracias a la profesora Eva Valero, que se realizó en el año 2020. Si queréis pasamos ya a las que son un poco las que ofrecemos por primera vez en abierto. Entonces, pasamos a la de revisando su propia obra, pues entonces, como os digo, por primera vez, como ha explicado la profesora Eva Valero, pues desde el 2006 este centro alberga más de 100.000 volúmenes. Y en esta sección, revisando la propia obra, pues damos a conocer en abierto y por primera vez unos materiales que nos hablan mucho de la propia obra de Mario Benedetti. Por ejemplo, nos sirve para ver que estamos ante un poeta muy perfeccionista, que sometía a correcciones y a varios volúmenes, incluso a través de la Fe de Ratas. Si te vas a la Fe de Ratas de su antología, a la de su antología, a esa no, la de su antología está mejor, sí. La Fe de Ratas de su antología, pues por ejemplo vemos eso, que él mismo era capaz de hacer fe de ratas que incluía dentro de, tenemos fe de ratas manuscritas que incluías en el interior de los libros, ¿no? Tenéis varias, creo que esa tiene varias páginas, ¿vale? Entonces, sí, entonces pues, nos da, gracias un poco a esta sección, podemos ver ese Mario Benedetti perfeccionista que revisaba una y otra de sus obras y él incluso incluía la fe de ratas dentro de sus obras. También tenemos algunos materiales de esta sección que nos sirven un poco para ver cómo Mario Benedetti, como muchos hacemos, utilizaba un poco el libro como contenedor de la memoria, ¿no? Y vemos que incluía dentro fotos, cartas, pequeños papelitos, ¿no? Que anotaba, por ejemplo, páginas que iba a leer en un próximo recital, ¿no? Por ejemplo, los haicos o la selección de poemas de la antología, es que está muy chula. Hay una selección de antología, entonces, por ejemplo, esto nos sirve para ver, nos da pista de qué poemas eran sus predilectos o cuál pensaba él que iba a tener pues mejor acogida cuando iban a ser leídos, ¿no? Entonces, tenemos, ya podéis consultar en abierto esa parte, esos papelitos, cartas, en cosas que introducía y, por ejemplo, también nos sirve ver cuál él pensaba que iba a tener mejor acogido. También en esta sección hay varios materiales, por ejemplo, tenemos pequeñas libretitas, a ver, la primera hemos escaneado y podéis consultar muchas libretitas que tenemos en el centro, en varias carpetas, con anotaciones de temática variada. La primera está, yo creo que la libretita con anotaciones es la primera, sí. Tenemos dos libretitas de Mario Benedetti con anotaciones de él y es muy interesante porque son anotaciones de temática variada, ¿no? Pero, por ejemplo, como han comentado anteriormente Hortensia Campanella, pues se puede consultar anotaciones que él notaba para una conferencia o, por ejemplo, hay conversaciones, números de teléfono. Entonces, es muy interesante, como digo, son varias libretitas variadas y reflejan, yo creo, que una parte sustancial de la vida del escritor que, bueno, ahora están en abierto y que por primera vez los podéis consultar, podéis acceder. Yo creo que nos servirá más para acercarnos a la obra de Mario Benedetti. ¿Consultas tú las otras secciones? Sí, muy rapidito. Bueno, como ya estamos fuera de tiempo, simplemente os comento que tenemos dos secciones más. Esta de anotaciones sería la que correspondería a esos comentarios que os estaba planteando, sobre todo la profesora Eva Valero, esas anotaciones sobre otros libros. De momento, lo que hemos incorporado son las anotaciones que iban en esos papelitos o en libretas, ¿veis? Por ejemplo, en este caso, como miembro de un jurado de un premio, pues las anotaciones que iba haciendo a cada uno de los
de los que se presentaban anónimamente, claro, pero después se descubre fácil porque el título del poemario después publicado se reconoce. Bueno, pues esas anotaciones que iba haciendo, ¿no?, sobre esos poemarios, esos libros de cuentos. Y más adelante lo que tendréis será la información de esas imágenes que os mostraba la profesora Eva Valero de los libros marcados con el subrayado, ¿no? Ahora, de momento, lo que hemos digitalizado son las páginas exentas, esos papelitos, esas libretas. Y también hemos digitalizado algunas cartas. Es verdad que por problemas de derechos no se pueden incorporar todas, pero en la sección de correspondencia tenemos algunas cartas, algunas realmente interesantes, porque no siempre son cartas de autores a Benedetti, que evidentemente serían las lógicas, sino también fotocopias de cartas que él escribió a máquina. Por ejemplo, esta, que es una carta del 75 y que por el contexto pues claramente tuvo que ser a Paco Igartua, que era periodista en Perú, y él le está explicando cómo tiene que salir de Perú precipitadamente en el momento en el que se le invitó a salir por problemas políticos, ¿no? Entonces, esa carta él la consideró tan importante que la copió y la tenemos aquí también, ¿no? Bueno, entonces, como veis, son cartas de ida y vuelta, y como nos decía Hortensia Campanella, como en la Fundación sí que tienen un contacto muy estrecho con todos los herederos de estas figuras de la cultura que rodeaban a Benedetti, pues también gracias a ellos intentaremos incorporar ya con derechos, ¿no? Bien, el resto de la correspondencia, que encaja perfectamente, como nos explicaba Hortensia, con ese fondo que atesora también Montevideo. Así que bueno, es una invitación también a la investigación. Sobre todo nuestra idea es que continuéis os digo porque son las generaciones las que tienen, las nuevas generaciones las que tienen que hacerlo, pues que podamos entre todos continuar la investigación en torno a la poesía y la obra de don Mario. Muchísimas gracias, Hortensia, por acompañarnos hoy. No sé si sabré volver a donde estaba aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Hortensia. Y bueno, iniciamos un camino, bueno, no iniciamos porque ya lleva mucho tiempo, tanto por parte del Centro de Benedetti como por vuestra parte, pero bueno, vamos a continuar en esa línea de digitalización para que pueda ser... Vamos, muchas gracias. Muchísimas gracias, Hortensia, y muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Hacemos un descansito de 5 minutos y volvemos con la última mesa. Muchas gracias.